Y ahora entramos en nuestro sexto módulo, el procesamiento y análisis de datos en investigación. El procesamiento de datos es la acumulación y manipulación de elementos de datos para producir información significativa, la misma que de cualquier manera es detectable por un observador. El tratamiento de la información es fundamental cuando hablamos del tratamiento de datos, ya que sirve para comprender las técnicas básicas de análisis de estadísticas. Procesamiento y análisis de datos en la investigación de campo, concepto previo, son los hechos que describen sucesos y entidades. Datos es una palabra en plural que se refiere a más de un hecho. El análisis de datos estadístico es la ciencia que examina datos en bruto, con el propósito de sacar conclusiones sobre la información. Esta se centra en la consecuencia. Métodos y técnicas para el procesamiento de la información. Consiste en procesar los datos obtenidos de la población objeto o muestra. Genera un resultado según los objetivos de la hipótesis. El procesamiento de datos debe mencionarse las herramientas estadísticas a utilizarse. Y también se debe decidir qué tipo de análisis de la investigación se llevará a cabo, si es cuantitativa, cualitativa o mixta. En la sección de la argumentación de la teoría, tenemos que presentar el diseño metodológico, el nivel de la investigación y la argumentación de la tesis de las técnicas de recolección y análisis de datos. En la argumentación de cada una de las partes solicitadas del acuerdo de la investigación, del problema de investigación trabajado. Como pueden ver en el gráfico, el diseño metodológico, todas las partes que tiene, el tipo de estudio, el universo muestro, métodos e instrumentos para recolección de datos, procedimientos, plan de tabulación y análisis. Todo esto tenemos que incluir dentro de nuestra tesis. Tipo de hipótesis de investigación científica. Tenemos cuatro tipos, ¿no? Una es la hipótesis nula, otras son las hipótesis generales o teóricas, luego las hipótesis de trabajo y las hipótesis alternativas. Las alternativas derivan de la hipótesis general. ¿Qué determinan las hipótesis? 1. Las posibles características de las variables o también las relaciones que existen entre estas variables, ¿no? Durante una investigación científica se intentará demostrar la validez de la hipótesis principal. Diferencias entre hipótesis, hipótesis de trabajo y alternativas cuantifican la relación entre variables. La hipótesis general o teórica se establece una relación conceptual entre ellas. Y la hipótesis nula es la que determina que no existe una relación relevante entre las variables de estudio. Los cuatro tipos de hipótesis principales en la investigación científica son las que hemos comentado antes, ¿no? La hipótesis nula, la hipótesis generales o teóricas, las hipótesis de trabajo y las hipótesis alternativas. Como pueden ver aquí en el gráfico, la diferencia entre hipótesis y tesis. En ambas son afirmaciones, en ambas son el objeto de estudio, solo que en la hipótesis, en lo que es hipótesis como tal, carece de argumentos y se somete a prueba. En cambio, la tesis ya posee argumentos y se sustenta ante un jurado. Tipos de hipótesis y posibles clasificaciones alternativas. Tenemos las hipótesis relativas y las hipótesis condicionales. Dentro de estas, las posibles clasificaciones alternativas son las hipótesis probabilísticas y las deterministas. El diseño metodológico es el conjunto de métodos
que se utilizan para recolectar y analizar variables medibles que se especifican en un problema de investigación. Este diseño es el marco para encontrar las respuestas a las preguntas que nacen de la investigación. Ya hemos visto todas las alternativas que hay para estas herramientas y buscar la información. El diseño metodológico. Cuando empecemos a redactar nuestra tesis, tenemos que tener en claro que este diseño responde a dos preguntas principales, ¿no? Cómo se recolectó o generó la información, cómo fue analizada la información, y debe escribirse siempre en pasado. Existen dos grupos principales, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo. También hay un tercero que es el mixto, pero que es la fusión de estos dos. Y a su vez estos tienen sus propias subdivisiones, ¿no? O sea, pero los principales es el cuantitativo y el cualitativo. Como ya hemos hablado antes, son dos métodos básicamente los que se utilizan. Los cuantitativos enfatizan las medidas objetivas. Trabajamos con análisis estadístico y matemáticos, ¿no? Buscan recoleccionar información a través de la experimentación y las encuestas, mientras que los métodos cualitativos es cómo se construye la realidad en relación a que el investigador y el objeto de estudio es básicamente por observación y en el estudio de casos. Es más subjetivo, no es tan objetivo como el cuantitativo. Ensayo e instrumentos de recolección. El ensayo del capítulo de metodología se basa en el diseño metodológico que ya hemos visto antes, en el nivel de investigación, la argumentación de las técnicas de recolección y análisis de datos, que ya lo hemos visto todo esto punto por punto, ¿no? La argumentación de cada una de las partes solicitadas de acuerdo al problema de investigación trabajado en el seminario de tesis y según los parámetros señalados por el SILA. Y hasta que por fin ya terminamos este curso de elaborar una tesis fácil y rápida. Ya tienen mi WhatsApp y tienen el correo donde se pueden comunicar conmigo. Llámenme.